Cuando conoces y sabes lo que estás haciendo, tu trabajo se convierte en algo más sencillo. Si tú amas lo que estás haciendo en este momento, va a ser más fácil que puedas profesionalizarte más en lo que tú realizas, porque no se te va a hacer tedioso, porque vas a estar siempre atento, porque siempre vas a estar buscando aquello que te haga mejorar y perfeccionar en tu trabajo. Esa es la importancia de que antes de elegir qué es lo que vayamos a hacer, tenemos que elegir qué es lo que nos gusta hacer. Y de esta manera las elecciones que hagamos a partir de eso van a ser las correctas. Vamos con Aries. Mira, Aries, el día de hoy vienen grandes noticias. Disfrútalo, gózalo, porque hoy vas a poder lograr y avanzar mucho en muchos aspectos. Así es que pon mucha atención. Aries, disfruta este día. Vienen grandes, espéralas y potencialas para que sean grandes noticias. Tauro. La voluntad es lo más importante que existe en los seres humanos. Si tú te enfocas a hacer lo que sueñas, lo que deseas, bueno, pues vas a poder alcanzar lo que tú te hayas propuesto. Así es que es muy importante para que tú puedas alcanzar todas y cada una de las metas que te has propuesto, bueno, que emplees tu voluntad como base fundamental. Pero si no tienes objetivos, créeme que la voluntad va a ser un poquito de manejarla. Géminis. Vamos a andar organizaditos, por favor, para que todo fluya en perfecta armonía. Es importante que el día de hoy tomes bien agenda de lo que tienes pendiente. Tomes bien en cuenta cada una de las situaciones que has estado trabajando en estos días, que tomes en cuenta tus citas para que llegues puntual a cada una de las actividades. Cáncer. Mucho ánimo, Cáncer, andas un poquito bajo de energía, no te me estreses, por favor, relájate y fluye. Poco a poco vas a ir encontrando las soluciones adecuadas, así es que ánimo, ánimo mis amigos de Cáncer, siempre hay soluciones para cualquier situación que enfrenten ustedes. Leo. Viene mucho trabajo, así es que hoy, Leo, vamos a enfocarnos. El focus es lo más importante que tenemos que mantener en este día, así es que nuestra mente consciente tiene que estar bien en lo que estamos haciendo en este momento. Es fundamental que evites distracciones. Pon musiquita suave, sí está bien, pero no música que te pueda distraer o no cosas que te puedan distraer o videos que no te... porque puedes cometer errores. Vienen muchas cositas, así es que organízate bien. Virgo. También tú, Virgo, mucho trabajo para ustedes. Leo y Virgo van a andar muy afanosos en este día, así es que del mismo modo vamos a organizarte, pero lo más importante en tu caso, Virgo, es que pueden venir oportunidades. Así es que además de estar bien organizado en el trabajo, es fundamental que estés atento para que aproveches todas las oportunidades. Libra. Mira, Libra, siempre hay situaciones y problemas que tenemos que resolver. Siempre vamos a tener que estar negociando, vamos a tener que estar viendo qué es lo que nos corresponde, qué es lo que necesitamos, hacia dónde nos vamos a dirigir, etcétera, etcétera. Así es que, mi amigo, mi amiga de Libra, sé objetivo. No te estreses, no te preocupes, no hagas un juicio cuando todavía no tienes todos los elementos. Así es que vamos a buscar ser objetivo ante todas las situaciones. Escorpión. ¡Ay, qué bueno, Escorpión! Vienen buenas noticias para ti, buena energía. La energía universal está fluyendo a manos llenas para ti, para que puedas potenciar esta energía y esta se convierta en abundancia y prosperidad. Bueno, pues hay que agradecer y bendecir. Así es que recibe y agradece cada bendición que el universo te tiene lista. Sagitario. El universo te va a marcar el camino por el que tienes que andar, Sagitario. No te estreses, eso de que de pronto estamos un poco tensos porque algo cambia en nuestra vida. Relájate, mi querido Sagitario, si algo está cambiando, qué bueno, acéptalo, recíbelo, bendícelo y sigue tu camino porque vienen más bendiciones, puesto que así es como tú lo estás trabajando. Capricornio.
Capricornianos, ustedes pueden huir del dinero, ustedes pueden hacer todo lo que sea para no tener abundancia, pero cuando el universo dice a ti te corresponde tener abundancia, no hay poder humano que evite que esto llegue a ti. Y así es como te tienes que mentalizar, mi querido Capricorniano, para que puedas aprovechar al 100% la energía que el universo va a estar dirigiendo hacia ti. Acuario. Hay que resolver primero un problema, luego el siguiente, luego el siguiente. Y si en el ínter un problema no tiene solución, no te preocupes, déjalo un ratito descansar. Verás que conforme tú vayas avanzando en la solución de otros conflictos, vas a regresar a ese problema y vas a irle encontrando poco a poco soluciones. Así es que respira profundo y anda con paso seguro para que todo tenga solución, Piscis. Vamos a poner orden en nuestros asuntos, Piscis, mucha atención. Andamos un poquito de cabeza, estresados, con la locura. Recuerda que el estrés no nos va a dejar absolutamente nada, solamente habla del miedo que tenemos. Pero si nosotros confiamos en la energía universal, nada, absolutamente nada tiende a salir mal. Al contrario, todo tiende a salir perfecto. Y como siempre les digo, amigos míos, el secreto de todo está en que mantengas tu actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones y cada una de las cosas que hagas el día de hoy tenga el enfoque adecuado, siempre dirigido en la creación y la construcción de algo más bonito para ti, para tu vida. Y bueno, hablando de algo bonito, pues también está la parte de viajar, la parte de salir, de caminar, de andar, dirigiéndonos a diferentes rumbos. Y Humberto nos tiene en la próxima sección algo muy interesante con ello, así es que vámonos para allá, hasta mañana.